Saludos a toda la audiencia, bienvenidos a este estudio bíblico. Después de meses de haber aparcado esta sección, la retomamos para que puedas continuar con la lectura capítulo a capítulo de este libro de Éxodo. Hoy capítulo 32. Nos hemos metido en la máquina del tiempo, hemos viajado al Antiguo Testamento y allí nos encontramos con Moisés. Hemos subido al monte Sinaí y el Señor nos ha dicho bajar de nuevo porque el pueblo se ha desenfrenado. Este es uno de los capítulos más conocidos en la Biblia. En este capítulo vamos a conocer un poquito la historia, el pasaje del becerro de oro. Este capítulo 32 nos narra un evento crucial en la historia de Israel: la idolatría del becerro de oro. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, pero el pueblo, impaciente, exigió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Y este pasaje nos muestra las consecuencias de la desobediencia y la misericordia de Dios. Este es el versículo clave de Éxodo capítulo 32, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Resumiendo este pasaje, hay varias secciones en Éxodo capítulo 32. Hay 4 secciones. La primera es la idolatría del pueblo, abarca del versículo 1 al versículo 6. La ira de Dios con la intercesión de Moisés, abarca del versículo 7 al versículo 14. El castigo y la disciplina, que abarcan desde el versículo 15 al 29, y por último, la intercesión final de Moisés, que abarca del versículo 30 al versículo 35. Son 4 secciones. La primera de ellas, la idolatría del pueblo. Moisés tarda en bajar del monte y el pueblo se impacienta. Aarón cede a la presión y lo que hace es fabricar un becerro de oro con las joyas del pueblo. Muchos dirán, ¿de dónde procedían esas joyas? Muy fácil, de lo que les dio el pueblo de Egipto a los israelitas. De hecho, muchos egipcios también salieron de esa tierra y estuvieron con el pueblo de Israel. ¿Qué sucede después con esas joyas? Que declaran que el becerro es su Dios y lo que hacen es hacer fiesta y sacrificios en su honor. De esta manera respondemos cómo el pueblo de Israel había copiado lo que se hacía en Egipto. Como vieron en Egipto que los egipcios adoraban dioses, pues decidieron hacer un Dios visible y le ofrecieron sacrificios. En la sección 2 encontramos la ira de Dios y la intercesión de Moisés. Dios le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido y Dios amenaza con destruirlos y hacer una nueva nación con Moisés. Entonces Moisés entra en escena, intercede por el pueblo apelando a la promesa de Dios que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios se compadece y no los destruye de inmediato. En la sección 3 encontramos el castigo y la disciplina de Dios. Moisés baja del monte con las tablas de la ley, pero al ver la idolatría, ¿qué hace Moisés? Rompe, destruye esas tablas. Moisés confronta a Aarón, quien trata de justificar sus acciones. Y Moisés ordena a los levitas que ejecuten juicio, y 3.000 personas mueren en ese momento. La última parte, la última sección, habla de la intercesión final de Moisés. Moisés vuelve a interceder por el pueblo, incluso ofreciéndose para ser borrado del libro de Dios. Y Dios castiga al pueblo con una plaga, pero no los destruye por completo. Brevemente, este es el resumen de Éxodo capítulo 32. Ahora vamos al quid de la cuestión. ¿Qué lecciones espirituales puedo aprender de Éxodo capítulo 32? Hay varias. Una de ellas, el peligro de impacientarnos. ¿Te ha pasado alguna vez que has perdido la paciencia? Esto le pasó a Abraham.
en vez de esperar en el tiempo de Dios, atajó. Se acostó con Agar y de ahí viene la descendencia de Ismael. De hecho, como siempre compartimos en Radio Solidaria, de Ismael vienen todas las naciones que ahora mismo son enemigas de Israel. El peligro de la impaciencia. El pueblo no supo esperar en Dios. ¿Qué hizo? Buscó una solución humana. Y esto nos enseña que muchas veces queremos respuestas rápidas y terminamos alejándonos de Dios. Otra lección espiritual que podemos aprender es que Aarón, en lugar de mantenerse firme en la fe, cedió a la presión del pueblo. Y esto es interesante porque la importancia de tener líderes espirituales que no se dejan llevar por la mayoría, que no ceden ante la presión. Aarón fue influenciado y al ser, entre comillas, el líder en esos momentos, cedió. ¿Y de qué manera cedió? Otra lección importante es la intercesión. La intercesión tiene poder. Moisés oró y suplicó por el pueblo, y Dios cambió su decisión. Y esto nos enseña que la oración intercesora puede cambiar situaciones. Te invito a que leas Santiago capítulo 5, versículo 16, un pasaje muy conocido también que podríamos memorizar. De hecho, es un versículo que muchas veces se nos ha compartido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Recuerdas este versículo? La intercesión tiene poder. Y el pecado tiene consecuencias. A pesar de la misericordia de Dios, hubo consecuencias graves. Nuestras acciones tienen repercusiones. Esto es lo que le sucedió a 3.000 hombres en esta historia. Murieron en el acto. Por último, la fidelidad de Dios a su pacto. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Dios pudo destruir a Israel, pero recordó su promesa a los patriarcas. Y esto nos asegura que Dios siempre cumple sus promesas. Todo lo que te he compartido lo debemos aplicar a nuestra vida. ¿Estoy impaciente con Dios? ¿Estoy buscando soluciones humanas? ¿Estoy influenciado por la presión de los demás o me mantengo firme en la fe? ¿Estoy intercediendo por otros, como Moisés lo hizo? ¿Soy consciente de que mis acciones tienen consecuencias? Y por último, ¿estoy confiando en la fidelidad de Dios incluso cuando fallo? Son preguntas que debemos hacernos. Y como esta historia habla del becerro de oro, quiero hablarte también de la idolatría. Esta historia de Éxodo 32 es una historia que revela la tendencia humana a la idolatría cuando la fe es puesta a prueba. Vivimos en una era diferente. La idolatría, lo creas o no, sigue presente hoy en día, no con estatuas de oro, sino con muchas otras formas sutiles que desvían nuestra adoración a Dios. ¿Qué representa el becerro de oro? Si lo tengo que llevar a mi vida actual, si lo tengo que llevar a la actualidad. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, el pueblo, como hemos compartido, se impacientó y buscó un reemplazo visible para Dios. Y Aarón cedió a la presión y fundió un becerro de oro con las joyas del pueblo, y este se convirtió en su ídolo. Así que el becerro de oro simboliza la impaciencia, la falta de fe en el plan de Dios. Simboliza el deseo de un Dios visible y manejable, en lugar del Dios verdadero. La presión social, el liderazgo débil, se ve reflejado en la vida de Aarón. Aarón no se mantuvo firme en su fe. Cuando no confiamos en los tiempos de Dios, somos tentados a crear nuestros propios ídolos. Y eso le sucedió al hermano de Moisés. Eso le sucedió a Aarón.
Lo creas o no, hay muchas personas en autoridad que también caen. Aarón es un ejemplo. Y nos puede pasar a nosotros. De ceder a la presión de las personas, de ceder a la presión incluso de la familia. Por ejemplo, familias inconversas. Los jóvenes ceden ante la presión de la tentación, ante la presión de sus amistades no cristianas, amistades incrédulas, amistades tóxicas. Eso es lo que representa el becerro de oro. Y hoy en nuestros días hay muchos becerros de oro. No físicos, como hacer una estatua de oro, pero sí puede ser tu becerro de oro la fama, el dinero. Puede ser tu trabajo, el becerro de oro, que estés afanado por tu trabajo. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. Puede ser, no lo sé, tantas cosas. ¿Qué becerro de oro está quitando el primer lugar a Dios de tu vida? ¿Qué es la idolatría hoy? Es una buena pregunta. Quizás no adoramos estatuas de oro, pero la idolatría sigue existiendo. Y lo hace en formas modernas. Te he puesto algunos ejemplos, hay muchos más. Hay ejemplos de ídolos en la actualidad que Jesús los menciona. Mateo capítulo 6, verso 24, Marcos capítulo 8, verso 36, que el apóstol Juan también lo presenta en su primera carta de Juan capítulo 2, verso 16. Puede ser dinero, posiciones, pueden ser posesiones, puede ser trabajo, puede ser el éxito, puede ser la fama, las redes sociales, pueden ser las personas, es decir, ídolos de la música, puede ser el deporte, puede ser la política, pueden ser los placeres, puede ser el entretenimiento. Hay muchos ejemplos, hay muchas formas modernas de idolatría. Recuerda que la idolatría no es solo postrarse ante una imagen, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Tengamos cuidado, porque luego llegarán las consecuencias de esa idolatría. Cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, Dios se indignó porque habían roto el primer mandamiento. ¿Sabes cuál es? Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vienen las consecuencias de la idolatría. Moisés rompe las tablas de la ley como símbolo del quebrantamiento del pacto. Hubo un castigo físico, 3.000 hombres murieron por su rebelión. Y luego Dios envió una plaga sobre el pueblo como juicio por su pecado. Las consecuencias de la idolatría hoy en día nos alejan de Dios, nos vuelven espiritualmente ciegos, nos esclaviza a cosas temporales, perdemos lo eterno porque nos centramos en las cosas pasajeras, las cosas terrenales. Y además nos trae vacío, destrucción en lugar de una satisfacción verdadera que solo proviene de Dios. Dios es santo y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuidado, si en nuestra vida hay ídolos que están quitando a Dios del primer lugar. No lo permitas. No permitas que Satanás te haga caer en idolatría. No permitas que, por ejemplo, en tu casa se consuma más televisión, entretenimiento que las cosas de Dios. Te darás cuenta si hay ídolos en tu vida cuando pongas en una balanza el tiempo que le dedicas a Dios y el tiempo que le dedicas a otras cosas. Si a Dios le dedicas el domingo en el culto y ya está, te vas a dar cuenta que Dios para ti no es una prioridad. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a leer un libro que no sea la Biblia? Ver televisión, películas, deporte, entretenimiento, no lo sé. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las cosas de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer la idolatría? Esta es la pregunta del millón.
Dios nos llama a una adoración pura, genuina, donde Él sea el centro de nuestra vida. ¿Cuáles son los pasos para vencer la idolatría? En primer lugar, reconocer que tenemos ídolos. Reconocer nuestros ídolos ocultos. En segundo lugar, arrepentirnos, volvernos a Dios. En tercer lugar, poner nuestra confianza solo en Dios. En cuarto lugar, priorizar nuestra relación con Dios. Y por último, renovar nuestra mente con la palabra. Dios quiere ser el único rey en nuestro corazón. Y el becerro de oro fue un símbolo de la traición del pueblo a Dios. Pero también nos recuerda que aún en nuestra infidelidad, Dios es misericordioso. Moisés intercedió por Israel y Dios no lo destruyó por completo. Hoy Jesús intercede por nosotros y nos llama a dejar toda idolatría para seguirle solo a Él. Mateo capítulo 22, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que el Señor nos ayude a identificar cualquier ídolo en mi vida y a poner mi confianza solo en Él. ¿Qué ídolos me están apartando de los caminos de Dios? ¿Qué ídolos están desplazando a Jesús del centro de mi corazón? Que nuestra oración sea esta. Señor, quiero adorarte con un corazón sincero, seguirte fielmente. Quiero que seas el centro de mi vida. Me gusta esta expresión. Yo pertenezco al partido CCC. ¿Sabes cuál es? Cristo en el centro del corazón. ¿Hay algo en tu vida que ha tomado el lugar de Dios? Pues hoy es el día de derribar nuestros becerros de oro y volvernos a Dios. Hoy es el día. No mañana, hoy. Si escuchas esta reflexión, no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues lo mismo te decimos, si estás escuchando esta reflexión, no endurezcas tu corazón. Identifica esos ídolos que hay en tu vida y derríbalos, como hizo Gedeón, como hicieron otros hombres en la Biblia. Derribaron los ídolos, derribaron los altares. Que nuestra adoración sea solo a Dios. Adórale a Él.